Hola, Alan, gracias a los que se están conectando. Bueno, como Alan me presentó, soy la doctora Fátima de Freitas, soy periodoncista implantólogo. El día de hoy, como lo mencionó Alan, vamos a hablar un poquito de qué es la gingivitis y la periodontitis, pero lo más importante, cómo lo tenemos que abordar. Realmente no es nada nuevo lo que vamos a ver hoy, a lo mejor ya muchos lo han visto. A mí lo que realmente me importa o lo que quisiera que se llevaran es, o sea, qué protocolo hay que seguir, porque me llegan casos, como el de la presentación, que me llegan así intactos y no saben ni siquiera por dónde empezar. Obviamente hay casos muy complicados que lo mejor es referirlo con el periodoncista, pero hay casos a lo mejor que podemos recibir en la consulta diaria y los podemos como orientar tantito que cuando lleguen con el periodoncista, pues ya por lo menos adelantamos una parte y el paciente se siente un poquito más cómodo. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente el paciente periodontal es un paciente complicado. ¿A qué me refiero? No es lo mismo recibir un paciente que viene a carillas, que ya con una noción de lo que quiere, va por estética, a lo mejor no tiene tanto problema de salud, a diferencia de un paciente que ha perdido dientes, que tiene dientes flojos, que a lo mejor lo acompaña una enfermedad sistémica como es la diabetes, la hipertensión, X, ¿ok? Entonces, sí también diferenciar a estos pacientes porque no los podemos tratar de la misma manera que un paciente que venga por un blanqueamiento, ¿vale? Entonces, nada más empezando por ahí, ya tenemos que ir como cambiando un poquito esa visión de que no hay que ver a todos los pacientes por igual, como también le digo a los pacientes, esto no es una receta de cocina, que todo se hace paso a paso o que todo tiene el mismo resultado, ¿vale? Y bueno, comenzando, tenemos que decir cuáles son los tejidos periodontales en salud. Son todos los tejidos que cubren y soportan al diente. Esto es muy importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque nos enfocamos solo en la encía. Y dicen, vemos la encía inflamada, seguramente es gingivitis y nos olvidamos del hueso. O sea, no tomamos radiografías y ahí comienzan como que las fallas al momento de hacer un diagnóstico. Y es muy común, tristemente, es lo que a mí me llega a las consultas, malos diagnósticos o tratamientos que no eran necesarios porque nunca le tomaron una radiografía periapical. El que tenga su rayos X y todo su equipo para tomar en el consultorio, perfecto. Y si no, antes de la consulta, pídanle una periapical completa, porque si no estaríamos trabajando a ciegas. Y hoy en día trabajar a ciegas no es válido con tanta tecnología que hay hoy en día, ¿no? Bueno, y hay que recordar que estamos hablando del periodonto que es encía, es la superficie radicular, no nos podemos olvidar de ella, es el ligamento, es el hueso alveolar, ¿ok? Estos cuatro componentes son los que soportan al diente. Al momento de que uno de estos cuatro componentes empieza a fallar, empiezan los problemas, ¿ok? No solo estamos hablando de la encía como tal, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son sus funciones? Inserción del diente en el alvéolo, resistir las fuerzas originadas por la masticación, el habla y deglución, adaptación a los cambios estructurales, porque no es lo mismo que tenga el paciente todos sus dientes a que le falten algunas piezas y digamos que tienen la capacidad, los dientes contiguos, adaptarse a estos cambios, ¿ok? Y también defenderse de los agentes microbianos, virales, porque ellos tienen como su propio mecanismo de defensa, ¿ok? Y este cuadrito es muy importante porque aquí empezamos a diferenciar un poquito de un paciente en salud, pero lo que quiero que se queden, porque esto lo vamos a ver tanto en gingivitis, en periodontitis no tanto, pero sí en gingivitis cuando estamos hablando de un periodonto intacto y de un periodonto reducido, no es lo mismo, ¿ok? Un periodonto intacto es aquel que, bueno, sería el paciente ideal, el que no veríamos dinero en nuestras vidas porque es un paciente con buena salud dental, no hay inflamación, no hay pérdida de inserción como son las recesiones, ni mucho menos. Eso es un periodonto intacto. Muy poquitos pacientes nos podemos encontrar así, pero los podemos encontrar, ¿ok? Cuando hablamos de un periodonto reducido, perdón, aquí ya estamos hablando hubo una pérdida de dientes, o hay una recesión por un cepillado traumático, o incluso las secuelas de un paciente que ya tuvo periodontitis, ¿ok? Entonces, ese es un periodonto reducido, pero podemos hablar que hay un paciente con salud en un periodonto intacto,
Pero también me puedo encontrar un paciente en salud con un periodonto reducido, sin periodontitis, que estaríamos hablando de estas recisiones causadas por trauma, o salud gingival en un periodonto reducido en un paciente con periodontitis estable. Parece un trabalenguas, pero ¿esto qué quiere decir? Que logramos controlar a este paciente periodontal, lo estabilizamos y logramos llevar a salud. ¿Cómo nos damos cuenta que llevamos a salud? Porque pues al sondeo no hay sangrado, no hay bolsas, sí hay una migración apical tal vez de la encía, tal vez hay pérdida ósea, pero se estabiliza, entonces estamos hablando que sí, tiene un periodonto reducido, pero tiene una periodontitis estable y está en salud. Digamos que ese es el deber ser o es el propósito de un tratamiento periodontal a los pacientes que tienen periodontitis, ¿ok? Si hay dudas, ustedes me lo van anotando o lo van escribiendo y con todo gusto se los voy aclarando, ¿va? Entonces aquí hay como este parámetro de un periodonto intacto, lo que le decía, no hay pérdida de inserción, no hay pseudobolsas ni bolsas periodontales, el sangrado es menor de 10 y no hay pérdida ósea radiográfica. En un periodonto reducido en un paciente sin periodontitis, puede haber pérdida de inserción, que era lo que yo les comentaba, como son las recisiones por algún tipo de trauma, no hay bolsas, el sangrado es menos del 10% y puede o no puede haber pérdida radiográfica. ¿Por qué? Porque muchas veces estas recisiones pueden ser por traumas oclusales y no necesariamente es por enfermedad periodontal. Entonces puede ser que nos encontremos un poquito de pérdida ósea, pero no es lo mismo a lo que nos vamos a encontrar en un paciente periodontal, ¿ok? Y una salud periodontal en un paciente con periodonto reducido y una periodontitis que se estabilizó, sí nos vamos a encontrar con pérdida de inserción porque hay una secuela de, aquí nos podemos encontrar bolsas menores o igual de 4 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que a veces me llegan pacientes o me refieren los doctores, es que son 10 y tiene una bolsa de 4. Eso es periodontitis y ya va. ¿Pero sangró? No, no sangró. ¿Cómo le ves la higiene? No, tiene muy buena higiene. Ok. ¿Le viste sarro? ¿Le viste placa? No, no, la verdad es que no. Entonces ese es un periodonto reducido. Sí, en algún momento tuvo, pero muchas veces esas bolsas cuando son de 4 milímetros, lo que queda es un epitelio largo, el epitelio de la bolsa, y no necesariamente es porque está activa la enfermedad. No sé si me voy a dando a entender, ¿ok? Siempre y cuando no haya sangrado o el sangrado sea menor a 10 por ciento, puede haber una bolsa de 4. Incluso la mayoría de mis pacientes cuando vienen con periodontitis severa y hacemos el mantenimiento y le hago el sondeo y de repente le veo una bolsa de 4, yo le digo, mira, ya sabíamos que podía quedar una recidiva de 4 milímetros, pero no es sinónimo de que está activo porque no sangraste. ¿Cuándo me preocupo o cuándo se activa la enfermedad? Que esa bolsa de 4 me haya sangrado. ¿Qué quiere decir? Que se está activando. Oye, ¿qué pasó? Ay, doctor, es que me dio flojera utilizar el hilo dental, es que cambié de cepillo y se me olvidó, lo compré mediano. Puede como revertirse y pues desarrollar la enfermedad periodontal, ¿ok? Y obviamente en estos pacientes nos vamos a encontrar con pérdida ósea radiográfica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es un paciente en salud periodontal en un periodonto reducido. Ay, ya va, se me pasó. Ay, ya va, dame un segundito aquí. Quiero ocultar. Ah, ya, listo. Me salí, ¿verdad? Sí, doctora, pero ya está en la presentación igual. Ah, sí se ve la presentación. Es que Sí, lo sí, tengo que sí. poner aquí en grande. Déjame ver. Es Sí, que no me deja ponerla en grande. Que se puso como sí, el apuntador y no quería el apuntador. sí, Entonces, se quedó en una imagen que dice tejidos periodontales en salud. ajá, ya va. Ahora sí, ¿no? No, sí, ya. Ya, Ya ok. se ve. Entonces, por ejemplo, esta imagen es un paciente que tiene salud periodontal, un periodonto reducido y no tiene periodontitis. Pero es que tiene muchas recesiones, sí, pero es por trauma, ¿ok? Entonces, este paciente lo sondeamos, vimos radiográficamente y todo está bien, lo que tiene es un trauma oclusal. Entonces, bueno, ya hay que seguir ciertos protocolos para evitar este trauma, también pues compensar esos dientes que perdió porque fue que tuvo un accidente. Pero cuando vemos estos escenarios no nos tenemos que ir de una vez, es un paciente que tiene periodontitis, porque sí me llegan casos que yo le digo, ¿y qué le dijeron?
no, que tenía periodontitis yo, pero le tomaron radiografías, a veces pues dan los diagnósticos y no hacen el protocolo completo. Y de repente cuando yo les digo, no, pero es que usted no tiene eso, usted lo que tiene es tramo oclusal, hay que hacer ajustes, hay que utilizar guarda, hay que, no, ortodoncia, doctora, si a mí me dijeron que iba a perder los dientes, entonces no saquemos conclusiones si no hemos visto todo lo que lleva a un diagnóstico, ¿ok? Entonces no nos dejemos también llevar por la primera impresión, porque también hay casos que a lo mejor lo vemos, es una simple gingivitis, y de repente cuando vemos la radiografía decimos, o sea, ¿por dónde empiezo? O sea, va a perder, no sé, 10 piezas porque me ha pasado, ¿ok? Entonces, ¿por qué empieza la enfermedad periodontal? Es un meme, pero ¿cómo hago para mantener mis dientes limpios utilizando hilo dental, cepillándote y ser disciplinado? O sea, esto es la base para frenar la enfermedad periodontal, que comienza con una gingivitis reversible. La periodontitis se estabiliza, pero ya no es reversible. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comienza? Al momento de que el paciente no tiene buena higiene, empezamos con la biopelícula dental, que comienza siendo como algo pegajoso. Yo le digo a los pacientes, le explico. Imagínense que usted está comiendo caramelo y esa superficie acaramelada se queda en el diente. A partir de ahí empiezan a crearse capas y capas y capas. Y nada más nos hace falta 24 horas para que esas capas se mineralicen y formen el sarro dental. 24 horas. Entonces yo le digo a los pacientes, es por eso que nosotros recomendamos que por lo menos exista 3 veces el cepillado para que usted cada 8 horas usted esté tumbando esa producción de placa. Yo le digo, porque eso va a ser siempre, o sea, siempre, usted siempre está comiendo, en la boca siempre hay bacterias y nosotros tenemos que eliminar o por lo menos retrasar esa producción de biopelícula para que se forme el sarro o el cálculo dental. Entonces, cada 3 comidas hay que estarse, bueno, doctor, ¿y si como entre comidas? Pues lo ideal sería cepillarse. Si no le da chance, pues ya sabe que en la noche su cepillado tiene que ser el más ideal de todos. Incluso es ahí donde yo recomiendo utilizar el hilo dental. La verdad, soy sincera, a mí no me da tiempo hacerlo 3 veces al día, el hilo dental, pero lo hago en la noche, así como me desmaquillo, pues me enfoco en mi cepillado, en mi hilo dental, y pues para que no me queden esos olores medio raros de la comida en descomposición, me enjuago con el enjuague que quieran. O sea, en este momento, cuando no es paciente periodontal, el enjuague que gusten, del sabor que gusten, de la marca que gusten, no hay problema, ¿vale? Y esto es lo que empieza a aparecer cuando pues no tenemos una correcta higiene. Se empieza a irritar la encía, eritema, edema, sangrado, ciertos olores. Entonces muchas veces el paciente con cambiarle la técnica de cepillado, todo esto mejora y aquí no ha pasado absolutamente nada. También, bueno, este es un caso de un paciente que quería blanqueamiento y yo, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la higiene o por dónde empezamos? Entonces sí hay que también, ser francos y claros con los pacientes, porque vienen con muchas expectativas y desconocen muchas especialidades. O sea, ellos creen que solo quitamos resinas y ya está, o caries y ya está, y hacemos muchísimo más. Entonces, orientar también al paciente desde lo básico, que es técnica de cepillado y lo dental, y ya después irlo enfocando a lo demás, ¿ok? Para que no lleguen a estos extremos y estén pidiendo blanqueamiento. Ok, entonces ya empezamos a adentrarnos un poquito al tema de la inflamación y entonces empezamos a hablar de la gingivitis, que hay gingivitis asociada por biopelícula dental, está asociada por factores de riesgo y hay agrandamientos gingivales influenciados por ciertos medicamentos, ¿ok? Entonces la gingivitis asociada por biopelícula es la que todos conocemos, la simple gingivitis, solo que bueno, hubo una un nuevo consenso en el 2018 donde fueron un poquito más específicos en cuanto a la gingivitis, periodontitis, y lo empezaron a como a dividir o a desglosar como al cáncer que hay por grados, toda esa cuestión como para que sea un poquito más específico y nosotros podamos ser un poquito más específicos también en los tratamientos, ¿ok? Entonces, bueno, la gingivitis no es más que una lesión inflamatoria provocada por la interacción entre lo que es la biopelícula dental y la respuesta del sistema inmune del paciente, ¿ok? Esto es solo en la encía, ya lo sabemos todos, gingivitis solo en encía.
y que es una lesión que puede ser totalmente reversible. Y yo les digo a los pacientes, o sea, están en ese punto de que si me descuidan me saltan a periodontitis, el hueso no se me va a recuperar jamás. Pero si usted me hace caso, usted vuelve otra vez a su estado de salud gingival y usted no ha tenido ningún tipo de problema. ¿Por qué lo digo? Porque los pacientes ven normal que la encía esté roja, ven normal que sangre cuando me cepillo, ven normal que de repente les pique o tengan como una sensación de cosquilleo. Pongo el ejemplo, yo le digo, ¿es normal que usted vaya por la calle caminando con la mano sangrándole? No, doctora, claro que no es normal. La encía no es normal que sangre. Te está diciendo, te está avisando que algo no está bien y es momento o de cambiar hábitos o de, si no sabes cambiar hábitos, obviamente ahí está tu dentista para que lo haga por ti, en el sentido de enseñarle. Muchas veces son un poquito renuentes porque cuando ya van a la consulta, ya son pacientes muy grandes o pacientes que te ven así como, como que ¿cómo me vas a decir que con el cepillo del hilo dental esto se puede revertir? Entonces, hay que ser como que conscientes y hacer consciente al paciente de que pareciera tonto, pero esa es la solución de su problema, ¿ok? También tenemos gingivitis asociada por biopelícula dental, pero está mediada por factores de riesgo y estos son factores de sistémicos, algunas enfermedades que pueden ocasionar o provocar la inflamación en la encía. También tenemos factores locales predisponentes como son restauraciones defectuosas, malposición dentaria, incluso hasta los brackets se pueden considerar como un factor predisponente durante ese periodo. Entonces, todo esto hay que irlo modificando, cambiando o ayudando, agregando ciertos aditamentos en los pacientes, por ejemplo, que tienen ortodoncia, para que la ortodoncia también sea llevadera y no haya ningún proceso inflamatorio que vaya más bien a alterar la producción de hueso en el movimiento. Y el agrandamiento gingival, pues hay algunos medicamentos que nos pueden ocasionar el agrandamiento gingival. Esto más que todo se ve un poquito más a nivel hospitalario, o sea, cuando he visto casos bastante severos, son pacientes que pues vienen con enfermedades un poquito más complicadas, y literalmente los tienen que estar operando cada 3, 4 meses porque si el agrandamiento es tanto, la fibrosis es tanta que llega a desplazar hasta los dientes. Entonces, ya cuando hay ese tipo de problemas, incluso ya se combina periodontitis, o sea, es un poquito más complicado. No es el común denominador en la consulta diaria, pero puede ser que te encuentres. A mí me pasó con una paciente era un antihipertensivo, y si le tuve que hacer un agrandamiento, incluso fue a su control, le cambiaron el medicamento y ya la paciente ya no tuvo más problemas de agrandamiento gingival. Entonces eso también hay que estar como interconsulta con su médico de base, ¿vale? Y bueno, aquí por lo menos yo pongo estos dos ejemplos, bueno, estos tres, porque el primerito, o sea, uno de los factores, me está diciendo que uno de los factores predisponentes que pueden ocasionar gingivitis es la malposición dentaria y este paciente no le pongo 10 en limpieza porque, bueno, pero con todo y su apiñamiento, su malposición dentaria, es un paciente que era muy riguroso con su higiene. En otro caso, esto me hubiera llegado un desastre. Entonces también depende mucho del paciente, ¿ok? En la imagen que tenemos abajo son restauraciones súper desbordadas, mal colocadas, y ahí ya empezamos a ver esa inflamación de la encía que cuando no se corrige a tiempo o no se cambia por lo menos a provisionales para mejorar ese contorno que tiene que tener las restauraciones, entonces esto puede provocar o progresar a una periodontitis, ¿ok? Entonces todo este tipo de cositas hay que verlas antes de tomar decisiones drásticas. Y bueno, aquí en el lado inferior derecho de mi derecha, vemos una restauración como sombrero de charro que llegaron hasta la furca, me sirvió literalmente como un tobogán para que se nos metieran las bacterias ahí y ahí me ocasionó hasta una lesión de furca, pérdida ósea vertical y horizontal. ¿Vale? Entonces, estas son cositas que si también ustedes hacen rehabilitación, contemplen estos márgenes porque esto a la larga nos lleva a situaciones un poquito más complicadas
Y de repente cuando me toca decirle al paciente, es que hay que cambiar la corona. Doctora, ¿cómo? Si me la colocaron hace 3 meses. ¿Sí me entienden? Entonces esto también es como el paciente entonces empieza, no, que me engañaron, porque los pacientes también obviamente se hacen su, su novela en la cabeza y pues sí, o sea, esto hay que modificarlo, hay que hacer mejores restauraciones, por lo menos en la terminación cervical, que no invadan el espacio biológico, que terminen así en filito de cuchillo, no haya esos escalones, porque esos escalones a la larga nos traen problemas y he tenido que sacar dientes como estos, con su coronita súper desbordada, pero con sarro hasta en el ojo, como les digo yo. ¿Ok? Entonces, esto hay que estarlo modificando, ¿vale? Y también hay enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula dental y están como algunos quemados por el grabado ácido. También cuando se hace blanqueamiento se considera como que es una inflamación en la encía. Hay pigmentación gingival que no es como tal una enfermedad, es algo que igual hasta se pudiera corregir o no afecta en gran parte a, digamos que al sistema inmune, pero lo consideran como una enfermedad gingival. Daños físicos como el cepillado agresivo, eso súper sí. También neoplasias que nos podemos encontrar y algunas infecciones como herpes, cándida, entre otras que pueden sí alterar la superficie gingival. Y este es un ejemplo de un cepillado no agresivo, sino lo que le sigue. La paciente, no, es que ya he hecho todo lo que usted me dice, me he limpiado, y yo, ajá, pero, ¿y que cómo te estás cepillando? Porque es que ya no sé qué más hacer contigo. Cuando me hace la demostración, o sea, se estaba maltratando la encía porque no sé quién le dijo que se tenía que cepillar la encía para que tuviera bien higiene, buena higiene. Y la encía no se cepilla, la encía tiene un mecanismo de defensa, dependiendo de la zona donde se ubique, que cada 3 a 5 días, le pongo el ejemplo ese también a los pacientes, como la serpiente, mudan de piel, y en esa mudanza de piel se van las bacterias, entonces no hay que cepillar la encía, además que estamos hablando de un tejido blando contra una superficie, aunque sea el cepillo más suave del planeta, es nylon, polímero, lo que le quieran poner, y por más que sea este trauma con los días, pues me va a generar alguna reacción. Entonces, como le digo a los pacientes, imagínate que yo te estoy haciendo así, yo no voy a parar, va a llegar un punto que te va a arder. Precisamente es lo que pasa con el cepillado traumático en tejidos que no se tienen que cepillar, ¿ok? Entonces, ya en el momento que modificamos esa técnica, cambiamos un cepillo suave, porque de paso la paciente se sentía a gusto cepillándose con un cepillo medio, ya logramos quitar esta irritación que traía la paciente, ¿ok? Y entonces, así como en el cuadro de salud gingival, también tenemos nuestro cuadro de gingivitis y lo mismo, tenemos gingivitis en un periodonto intacto. Bueno, aquí ya no sería como intacto porque aquí ya nos vamos a encontrar sangrado del sondeo intacto porque pues no hay pérdida de inserción, no hay bolsas periodontales, no hay pérdida radiográfica, pero ya ahí sí nos encontramos a un aumento del sangrado al más del 10%. También pues nos podemos encontrar gingivitis en un periodonto reducido en pacientes sin periodontitis, donde sí vamos a ver pérdida de inserción, como ya lo había dicho, no necesariamente por periodontitis, no nos vamos a encontrar a las bolsas periodontales o pseudobolsas, nos vamos a encontrar sangrado a más de 10% y que puede o no haber pérdida de hueso. Y en el periodonto reducido con una periodontitis estable, sí nos podemos encontrar estos pacientes que de repente se nos descuidaron tantito y empiezan con una gingivitis, pero no necesariamente hay una activación de la pérdida ósea. Yo por lo menos identifico la pérdida ósea, saben que se ve como una cortical blanca, como un hilito blanco cuando vemos radiográficamente el hueso. Cuando se ve esa cortical blanca, ahí digamos que la pérdida ósea está estable, o sea, no está activa. Pero cuando yo veo que esa cortical blanca se pierde, ya no está, posiblemente se esté activando la pérdida ósea. Entonces ahí es como yo identifico cuándo está activo, por así decirlo, y cuándo no. Entonces, no todas las gingivitis desarrollan periodontitis y esto es totalmente cierto. Incluso hay varios estudios que hicieron pruebas con estudiantes, hicieron pruebas con trabajadores en Sri Lanka, de que de repente habían pacientes o estudiantes que dejaron de cepillarse por una semana, 15 días,
empezaron a ver signos de gingivitis, como hay otros que ya se fueron de una vez a la periodontitis. Entonces, no todas las gingivitis, porque llegaban casos con sarro y placa hasta más no poder, al momento que le hacían su limpieza, después le hacían su control radiográfico, no había ni un gramo de pérdida de hueso, como habían pacientes que con tantito ya había pérdida de hueso. Entonces, cuando vemos este escenario como esta foto que les puse acá, porque sorprendentemente este paciente no había perdido ni un gramo de hueso, cuando yo estoy viendo hasta sangrado espontáneo, no nos dejemos llevar por las apariencias. Revisemos, hagamos limpiezas, tomemos radiografías antes de tomar una decisión, porque me llegan pacientes así que no los quisieron ni tocar, no entiendo por qué, pero que no los quisieron ni tocar porque es que va a perder todos los dientes, ya va, pero, y yo le digo, ¿y le tomaron radiografía? No, doctora, nada más que me vieron así, que iba a perder todos los dientes. Entonces, también no seamos irresponsables dando diagnósticos sin tener todo a la mano. Y nos vamos a mi parte favorita, que es la enfermedad periodontal, la periodontitis como tal, y que pues aquí ya estamos hablando de una enfermedad inflamatoria multifactorial crónica y está asociada por biopelícula dental. Ahí hay un desequilibrio, se pierde ese equilibrio y empiezan los problemas. Yo siempre también le digo a los pacientes, miren, en la boca siempre va a haber bacterias buenas y malas, pero siempre están en equilibrio. ¿Cuándo se rompe ese equilibrio? No utilicé el hilo dental, no me cepillé, como carbohidratos a más no poder y estoy empezando a desarrollar diabetes, o tengo una vida súper cargada y estoy empezando a desarrollar hipertensión, o estoy empezando a padecer de artritis. O sea, son muchos factores que nos pueden llevar a desarrollar la periodontitis. Pero el básico, o sea, el básico, falta de higiene, disciplina y control con el odontólogo, ¿ok? Entonces, aquí ya que nos vamos a ver, pérdida de soporte periodontal, ahí sí hay pérdida de inserción clínica, pérdida de encía, pérdida de hueso, migración apical, presencia de bolsas periodontales y sangrado gingival al sondeo. Incluso hay pacientes que vienen con sangrado espontáneo, vienen también con accesos periodontales. Por lo menos hay un casito que les voy a mostrar, que es un paciente diabético y vino con casi que todos los molares con absceso. Entonces, ya es un poquito más avanzado, pero son problemas que a grosso modo creemos que no es que necesita endodoncia, y resulta que no era un absceso endodóntico de origen endodóntico, sino era un absceso periodontal. Entonces, todo eso hay que descartarlo antes de dar diagnóstico o antes de empezar incluso un tratamiento, porque me ha llegado a pacientes que le han hecho endodoncia y el absceso sigue, porque no era un absceso por endodoncia, sino endodóntico, sino era un tema periodontal. Entonces, ahí hay que tener un poquito como de y también de explicarle al paciente, porque el paciente agradece cuando somos sinceros. Mire, es que hay que referirlo o hay que hacer la interconsulta con fulanito de tal, porque él ve más es que todo, porque el paciente también llega a la consulta y como les estaba diciendo en un principio, creen que solo hacemos caries y ya está. Y no, vemos muchas cosas más. Entonces desconocen de las demás especialidades. Ay, que yo no sabía que existía esa gente que hacía eso, porque me han llegado a decir, yo no sabía que existía su especialidad, es que nada más un doctor me refirió. Y es porque no, o sea, vuelvo y repito, la odontología está como muy, tristemente en Latinoamérica está como muy centrada en que solo quitamos caries y ya está, y resulta que hacemos muchísimo más que eso, ¿ok? Quitan caries y terceros molares. No, hacemos muchísimo más, ¿ok? Entonces, dentro de la periodontitis también nos podemos encontrar 3 tipos de periodontitis, que la primera es la enfermedad periodontal necrosante. De lo que llevo atendiendo pacientes, me he topado nada más con 2 gingivitis necrosantes. No es muy común y ahorita les explico de un caso que me llegó. La periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica es muy común encontrarnos pacientes diabéticos con enfermedad periodontal. Es muy común encontrarnos pacientes hipertensos con enfermedad periodontal. Es muy común encontrarnos pacientes con síndrome de Down con enfermedad periodontal. Es muy común pacientes con artritis con enfermedad periodontal. Entonces, y puedo seguir, y hay muchísimos más que nos encontramos con este tipo de lesiones, ¿ok? Y la periodontitis, que es la que realmente digamos que voy a hablar un poquito más, ¿ok? Entonces, las enfermedades periodontales necrosantes, hay necrosis en las papilas, hay sangrado y hay dolor. Y lástima que no le tomé foto a este caso porque los dos entramos en pánico, tengo que confesar. Este era un paciente joven de 21 años aproximadamente, homosexual,
de múltiples parejas y no se hacía sus controles trimestrales de antivirales ni nada por el estilo. Entonces, bueno, yo le empiezo a decir, oye, él asistió a la consulta porque le dolía muchísimo la encía, porque se sentía un mal olor. Al momento de que yo veo, me encuentro necrosis en las papilas, un olor no tan intenso, pero sí no era el típico de periodontitis, porque si logras identificar cuando es un olor a periodontitis, era un olor más como a carne en descomposición, pero no tan intenso. Por eso yo estaba como en mis dudas, ¿será o no será necrosante? Entonces, bueno, indagando en la historia clínica, ya cuando llego a la parte de relaciones y todo eso, yo le digo, mira, es muy importante que te hagas un control porque esto puede estar asociado con inicio o algo relacionado al VIH. Obviamente ese hombre se me puso como un papel blanco, me dice, no lo había pensado, y yo le digo, mira, no entremos en pánico, vamos a hacerte tu estudio de sangre, vamos a ver qué sale y en base a eso, mira, nos vamos a encaminar. Por mientras, le había mandado metronidazol y amoxi, y en las noches le había mandado enjuague de peróxido. En estos casos es más o menos el protocolo que se tiene que mandar. A la semana me llegó con el resultado, bendito Dios, fue negativo a cualquier enfermedad de transmisión sexual. Y yo le digo, pero es que hay algo que te está ocasionando. Y le digo, bendito Dios, no es eso, qué bueno, pero hay algo que te está ocasionando. ¿Qué cambió en estos últimos meses, en estos últimos 6 meses de tu vida? Y me dice, bueno, doctora, creo que lo único es que utilizo el vapeador. Yo antes fumaba y me cambié al vapeador. Yo, ¿cuánto más o menos tiene eso? Aproximadamente 6 meses. Ok. Ahí investigo un poquito más y justamente ya hay estudios que relacionan el vapeador con este tipo de lesiones. Le digo, oye, ¿sabes qué? Qué bueno que no tiene nada que ver con el VIH, pero creo que es el vapeador el que te está ocasionando este problema. Y evidentemente le dije, necesito, y le digo, no es lo ideal, obviamente, o sea, de que prefiero el cigarro que el vapeador, obviamente los dos son malísimos para tanto salud bucal como salud sistémica. Pero yo le digo, si me preguntas y ves que no lo puedes dejar así de un día para otro, necesito que me dejes de utilizar el vapeador y pásate al cigarro. Dice, no, doctora, con lo espantado que estoy, yo voy a dejar esto de una vez. Bueno, efectivamente, dejó el vapeador. A los 15 días llegó como si nada hubiera pasado. Entonces también estos nuevos, digamos, dispositivos hay que tomarlos en cuenta hoy en día porque sí cambian un poquito todo lo que es la microflora y la microbiota oral, ocasionando este tipo de lesiones que en un principio yo decía, bueno, es homosexual, múltiples parejas, nunca se ha hecho estudio, lo hubiera relacionado con eso, y resulta que, bendito Dios, no fue nada de esto, sino más bien el vapeador que le estaba ocasionando este tipo de lesiones. Entonces, alerta cuando vean que en su historia diga, fuma, sí, no sé cuántos cigarrillos, o vapeador, estén como muy enfocados en cómo está su encía, porque se puede presentar este tipo de problemas. Y en este caso, del que tuve, no había pérdida de hueso, entonces era una gingivitis necrosante. En este caso, cuando hablamos de periodontitis, porque ya incluso ya hay pérdida de hueso. ¿Ok? Como les mencionaba también, está la periodontitis con manifestaciones de enfermedades sistémicas. Estos son los que pueden afectar a los tejidos periodontales, como les había comentado, estas enfermedades más comunes. Y pues aquí en México, obviamente por el tipo de alimentación, nos encontramos a muchos pacientes diabéticos y en este tipo de paciente particular tiene que haber un equilibrio tanto local como sistémico. ¿A qué me refiero? Yo le digo al paciente, de nada le vale que usted esté tomando, por ejemplo, su metformina diariamente si usted no se cepilla bien, porque aquí está habiendo un problema inflamatorio. Entonces, no van a responder a la misma velocidad si un paciente no fuera diabético a un paciente como usted que es diabético. Pero es que yo me tomo mi pastilla y yo sí, pero es que usted nunca va a dejar de ser diabético, porque si usted deja de tomar esa pastilla o tomando esa pastilla me come todo el dulce habido por haber, a usted se le va a subir el azúcar. Entonces, tiene que haber un equilibrio tanto así en la parte local, bucal, un buen control de higiene, como en la parte sistémica. Si en alguno de estos se pierde el equilibrio, o nunca controlan el azúcar o nunca controlan la parte bucal. Entonces, eso también es muy importante. ¿Ok? Este es el caso que les comentaba, un paciente de 38 años de edad con diabetes tipo 1, aparentemente controlado,
aparentemente, porque obviamente yo, Fátima, hablo por mí, yo le creo a la mitad de lo que me dice, la mitad de lo que me dicen mis pacientes. Supuestamente había ido con un periodoncista y el periodoncista le sacó el diente anterior porque no tenía hueso, se lo puedo creer porque sí el nivel de hueso estaba bastante complicado, pero que gracias a los raspados llegó en estas condiciones. Que no, es que desde que me hicieron los raspados, yo perdí la encía. Algo más pasó aquí, incluso aquí podemos ver hasta trauma oclusal, o sea, ya vemos esa mordida cruzada, ya lo van a ver ahorita radiográficamente, que me vino con bastantes múltiples abscesos. Entonces, estos pacientes es como que por dónde empiezo. Incluso este paciente lo estábamos controlando, ya estaba en las sesiones de endodoncias y de repente se me desapareció. Entonces, este tipo de pacientes, los más complicados que deberían estar ahí, son los primeritos que se desaparecen. Entonces, ahí tú te das cuenta de que no fueron los raspados que le hicieron, sino que pues el paciente se nos pierde, no le puedes seguir, no le puedes dar el seguimiento, no pueden terminar el tratamiento, entonces ya cuando vuelven es porque ya avanzó un poquito más, ¿ok? Y aquí están sus radiografías, o sea, la mayoría de los molares inferiores eran con abscesos, en anterior incluso yo ferulicé, tomé, porque le han puesto como una plaquita removible, pues recorté esa plaquita y se lo ferulicé para ver, yo le dije, esto hay que ver cuánto aguanta esos incisivos en anterior, porque obviamente la pérdida ósea está súper activa, o sea, yo le digo, no estás controlado absolutamente nada, si nunca te dieron técnica de cepillado, uso de hilo dental, ni te trataron ni te orientaron en esa parte, o sea, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, incluso habían unos premolares en superior también que iban a endodoncia, ya lo estábamos estabilizando, vuelvo y repito, ya estábamos en la fase de endodoncia y de repente ya el paciente es arquitecto, entonces no sé si es que, porque no le llegan los mensajes, no sé si nos bloqueó, no sé si se fue del país porque viajaba mucho, desconocemos ahorita digamos que su paradero, pero sí me enfoqué mucho en por lo menos que se llevara como tenía que ser el... ¡Ey! Ya, perdón, que tengo a mis perritas aquí alborotadas. Entonces, bueno, espero que por lo menos con lo que yo le expliqué del cepillado del hilo dental, aguante lo que tenga que aguantar. Pero en estas condiciones, muy difícilmente estos dientes vayan a soportar otra pérdida por parte del paciente. ¿Ok? Y bueno, la periodontitis general, por así decirlo, como les había dicho, aquí va pérdida de soporte periodontal, presencia de bolsas, sangrado, incluso pérdida dental y puede dañar obviamente la función masticatoria y estética. Muchas veces, y bueno, obviamente afecta la calidad de vida porque los pacientes no comen igual, no se sienten bien, no se ven bien, se nos deprimen, se nos bajonean y por eso es que ahí yo les digo, estos pacientes que son periodontales, que vienen con múltiples pérdidas de dientes, vienen, vienen bajoneados, ¿ok? Entonces, yo no le puedo hablar a lo mejor con el mismo entusiasmo a un paciente que viene por un blanqueamiento, por carilla o por alguna rehabilitación, a que un paciente que ha perdido dientes, porque, o sea, literalmente, yo casi que tengo un Kleenex ahí, porque mis pacientes empiezan a llorar, es que yo debí, es que yo perdí, es que yo le digo, mire, ya no nos enfoquemos en el pasado, ya lo que pasó, pasó, vamos a enfocarnos ahorita, vamos a aprender lo que usted no aprendió antes, vamos a aprenderlo ahorita. Hoy en día hay muchas opciones de tratamiento, muchas soluciones, porque sí, el paciente se siente mal porque nunca le dijeron cómo se tenía que cepillar y eso es aquí y en toda Latinoamérica que tenemos ese problema. No hay cómo nos digan de enseñarnos a cepillar, a utilizar el hilo dental. Y yo le digo a los pacientes, mire, yo realmente aprendí a cepillarme y a utilizar el hilo dental cuando hice la licenciatura. O sea, yo ya de grande, de chiquita yo no tuve como ese aprendizaje, que eso debería ser casi que en la escuela de ley. Así como hablan de los piojos, las cosas en la cabeza, también deberían de hablar del cepillado y el uso del hilo dental, ¿ok? Entonces, obviamente estos pacientes vienen con el autoestima por el subsuelo. Entonces, hay que orientarlos, ser un poquito pacientes, porque la periodoncia no es solo esto, tratar hueso y encía y cómo ver cómo le aguanto el diente o cómo veo para que no pierda tanto diente, sino también ser mucho más empáticos con el paciente, hablar mucho. A mí en la primera consulta se me va hablando, literal, que dicen que hablo mucho, pero es porque
también vengo de una mamá que es odontofóbica, o sea, yo digamos que sé en primera fila qué es lo que sienten estos tipos de pacientes, y entonces entenderlos un poquito los va como llevando al tratamiento, aceptan, digamos que opciones, incluso se ponen a investigar, oiga, doctora, aquí vi este cepillo, vi este aditamento, ¿usted cree que yo lo puedo usar? Entonces ya yo lo, mire, ahorita no es el momento, o más adelante, pero ya se empiezan como a motivar un poquito más, porque obviamente digamos que se centran o se ponen como objetivo mejorar lo que no pudieron en el pasado, ¿ok? Y esto aquí está un parte del famoso cuadro que sacaron en el nuevo consenso, donde aquí estamos hablando de las etapas de la periodontitis, que la dividen en 4 estadios. Aquí, ¿qué tomamos en cuenta? La pérdida de inserción interdental, la pérdida ósea radiográfica, la pérdida de dientes, y aquí sí, pues, si hay patrones de defectos horizontales o verticales, la cantidad de dientes que han perdido, y si está localizada o generalizada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una pérdida de inserción de 1 o 2 milímetros, o sea, cuando tenga una bolsa de 4 o de 5 o un nivel un nivel de inserción de migración apical de 1 o 2, perdón, de 2 milímetros, lo podemos estar como ubicando en estos estadios. La pérdida ósea radiográfica. Esto es el momento que tomamos la periapical, se hace como una regla de 3 y se ve. Desde el tercio coronal si está en el tercio, digamos, más coronal, hablamos de más o menos de una pérdida de menos del 15%. Si ya estamos hablando del tercio medio, ya estamos hablando de un estadio 2, porque ya estamos hablando hasta de un 33% de pérdida de hueso. Si hablamos ya de apical para abajo o ausencia total, nos podemos establecer en el estadio 3 o en el estadio 4. ¿Ok? Ya cuando nos vamos al estadio 4 es porque ya hay una cantidad de dientes perdidos considerable, que por lo menos le quedan 20 dientes nada más. Ahí por la pérdida de dientes ya hay problemas oclusales. Entonces, estos estadios son los más, digamos, los más avanzados, ¿ok? Pero aparte de ver esta etapa en qué estadio está, también lo dividimos en grados. Y aquí, ¿qué tomamos en cuenta? Aquí tomamos en cuenta si fuma y si tiene diabetes, entre otros factores que por lo menos la alta sensibilidad a la proteína C reactiva, esto se ve a nivel en sangre, esto es más que todo en laboratorios, y que también se puede hacer tomas de fluido de saliva, del líquido crevicular, pero esto ya es más como a nivel de investigación. Para el que lo quiera hacer, bienvenido, para el que no, tomamos en cuenta es esto. Hay pacientes que tienen como un historial de todas sus radiografías desde que comenzó el problema hasta ahora. Aquí sí los podemos poner, digamos que un poquito más específico, porque uno de los parámetros que toman es la progresión de la pérdida ósea desde hace 5 años atrás. Entonces ahí podemos ver, miren, si según la cantidad de hueso que ha perdido de 5 años para acá es menor de 1 milímetro o no hay pérdida, usted está en el grado A. Pero de aquí a allá, si está menor a 2 milímetros, desde hace 5 años está en el grado B. Si es mayor, entonces el grado C. Pero aquí realmente lo que yo tomo en cuenta es, fuma, no es fumador, se me queda en grado A. No es diabético, se me queda en grado A. Pero puede ser que fume, pero no tenga diabetes, entonces yo me voy a que fumador, me voy al grado B. ¿Ok? Y si fuma y es diabético, nos quedamos en el grado C. Aquí son patrones, incluso tomamos en cuenta para determinar el grado, cómo es su patrón de pérdida ósea y si la cantidad de cálculo dental se relaciona con lo que vemos radiográficamente. Hay pacientes que tienen depósitos de cálculo, pero mal, y yo no veo ni un gramo de pérdida ósea, se me queda en el grado A. Como también podemos ver, a lo mejor, sarro, más o menos una cierta cantidad de cálculo, y yo estoy viendo pérdida de hueso, estamos en un grado B. Pero si vemos patrones que antes le llamaban la periodontitis agresiva, que está en incisivos y en los molares, ahí ya nos vamos a un grado C. ¿Ok? Es un poquito como enredado, pero, o sea, digamos que está, ¿cómo se le dice aquí? No es, allá en Venezuela es chuleta, el acordeón,
este acordeón lo podemos tener, o sea, nosotros no es que memoricemos así como si fuéramos, no sé, para eso son estos cuadros precisamente para que ustedes se puedan apoyar y darle un mejor diagnóstico al paciente. Si esto no es lo suyo, bueno, ustedes tengan la noción de que más o menos cree que es por ahí y uno ya le pregunta, oye, doctor, mire, yo creí que era esto, es esto. Y me ha pasado que le digo, sí, acertaste en el diagnóstico. O mira, sí, pero yo lo consideraba un poquito a lo mejor grado C por esto y por esto. Ah, no lo había visto así. Entonces, esa retroalimentación también es buena. A mí me encanta hacerlo con los doctores que yo trabajo. Entonces, si ustedes tienen a su alrededor doctores así, sáquenle el jugo, ¿va? Y bueno, esto es más o menos cómo sacan el porcentaje del patrón de pérdida ósea, y es una simple regla de 3, solo que lo dividen con la edad para ver si te baja el grado A o el grado C, que era lo que yo le comentaba, que hay pacientes que tienen una pérdida ósea agresiva en molares e incisivos y son unos chavitos. Entonces también con esto, que sería esta parte donde dice porcentaje de pérdida ósea, que es el primer renglón en verde, ustedes pueden también sacar ese porcentaje con una simple regla de 3, ¿vale? Y bueno, este caso ya tiene año y medio, bueno, conmigo ya tiene como casi 2 años que la atendí. Ella vino, que nadie la quería atender, que nadie le quería hacer limpieza, porque se le iban a caer todos los dientes. Obviamente, o sea, me da como un coraje porque, o sea, hay maneras de poderle hacer la limpieza sin necesidad que pierda diente, pero cuando ven la radiografía ya entiendo por qué nadie la quería ver. Entonces yo veo que realmente sí hay sarro, pero tampoco la mega cantidad de sarro. Si veo, incluso ya la encía no está eritematosa, ya está morada, o sea, eso ya cambió de color. Veo aquí en anterior como un sobrecrecimiento de la encía que está intentando reparar algo, o sea, ya está totalmente irregular. Ciertas zonas donde se ve cambio de color de la encía, pero la verdad yo no la veía tan grave. Yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a tomarte radiografía. Aquí la foto es un poquito más de cerca, y cuando veo la radiografía, digo, con razón nadie te quería atender, o sea, adelante. O sea, te hacen la limpieza y si la hacen mal o no te agarran esos dientes se vuelan. Y empezó a llorar, obviamente, es una paciente joven, tenía en ese entonces 31 años, y me dice, doctora, que me dijeron que voy a perder mis dientes, yo no quiero perder mis dientes, que no sé qué. Y yo, ya va, calma, calma. O sea, le dije, no te puedo garantizar de que esos dientes se vayan a quedar, pero esos dientes los podemos mantener un buen tiempo. ¿Estás segura, doctora? No me está viendo la cara. Y yo, no. O sea, te estoy hablando que existe la posibilidad, pero si hacemos las cosas bien, lo podemos mantener. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, aquí se ve un poquito más de cerca la pérdida ósea que tuvo en anterior. La paciente, por su afección, por lo joven y porque yo no veía la cantidad de sarro como para esa cantidad de pérdida de hueso, yo le comenté, ¿te has hecho los estudios de glucosa? No, doctora, pero estoy en eso porque no me sentía muy bien. Lo de mis dientes me causó depresión, bla, 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 y quiero empezarme a ver todo. Y yo, va, perfecto, porque también la vi un poquito gordita. Y cuando son pacientes que son obesos, siempre hay una respuesta inflamatoria en el cuerpo. Entonces, de algo que debería reaccionar así, reaccionan exageradamente. Entonces, entre que vi obesidad y que no se había hecho un control de azúcar, a los 15 días que la vi, porque yo ese día ferulicé y le hice limpieza, a los 15 días que la vi tenía la glucosa por la estratosfera y le mandaron un plan nutricional. A los 15 días de la limpieza, todavía no es que estaba al 100 con el azúcar, esto fue lo que yo me encontré. La encía me cambió, se ve todo más bonito, la paciente se sintió más segura de poderse cepillar, porque ella decía que cepillaba y que los dientes se le iban para adelante y para atrás. La paciente dijo, ay, es que me dijeron que iba a perder los dientes. Y yo le digo, sí, o sea, todavía no es que estamos en terreno fijo, pero bueno, por lo menos puedes mejorar tu higiene, podemos cambiar, nivelar ese desorden que tú tienes, esa disbiosis que tú tienes a nivel bacteriano, mientras controlas la parte sistémica, ¿ok? Entonces aquí ya vemos con la radiografía, la paciente yo le digo, ya empiezo a ver cortical de hueso y no hemos avanzado como tiene que ser el tratamiento. La cortical, lo que le comentaba, esa linecita blanca que se tiene que ver en el hueso.
Yo le dije, eso ya es ganancia. Incluso aquí ya también la mandé, bueno, se hizo su control, tuvo como 3, 4 meses controlándose el azúcar, llegó a un nivel correcto o ideal para su condición. Y también aprovechamos y sacamos los terceros molares, porque eso sí no había nada que hacer. O sea, eso sí ya estaba más afuera que adentro. Y le dije, mira, hasta el momento lo único que hay que sacar son esos terceros molares. Entonces, la verdad, avanzó muy bien. La paciente súper dedicada a su higiene. Tanto así que yo le dije, después de ver yo todo este escenario, de venirme a que iba a perder los 4 dientes, de repente hemos estabilizado el hueso, que incluso aparentemente ganó un poquito de hueso solo con controlar la enfermedad. Yo le dije, vas a utilizar ortodoncia. Bueno, esa mujer casi que se me desmayó. ¿Cómo que voy a utilizar ortodoncia? Voy a perder mis dientes. Y yo, no. O sea, tienes extrusión dentaria de 1 o 2 milímetros que nosotros sí le instruimos, vamos a ganar hueso. Pero doctora, es que yo no tengo hueso. O sea, sí, evidentemente no tienes en el tercio apical, pero con eso, mira, o sea, ¿qué prefieres? ¿Quedarte así con el mismo problema, con el mismo trauma que ya por la misma pérdida ósea me está generando ya contacto en anterior y que sí pierdas esos dientes o vamos a intentarlo? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierdas dientes, ya tú vienes con eso mentalizado. Bueno, sí, tienes razón. Cuando le pasó el caso a la ortodoncista, también casi se me desmaya, que yo estaba loca, que como le iba a mandar ortodoncia, y sí, o sea, la mayoría de mis pacientes, por no decir todos, yo los mando después a ortodoncia porque parte de la secuela que queda de la enfermedad periodontal es la maloclusión por migración, por ausencia, por lo que ustedes quieran. Entonces, por lo menos en esta radiografía que hice octubre del 2024, ya la paciente estaba con el tratamiento de alineadores invisibles. Ven que ya no tienen la férula que yo le coloqué. Y ya estaba en ortodoncia, obviamente la paciente cada vez que se quitaba la guarda le daba como miedo, que sentía un poquito de sensibilidad, totalmente normal. Pero ya la paciente incluso, solo que no puse aquí las otras fotos, ya la paciente incluso ya no tiene estos diastemas, ya sus dientes están alineados y en junio me toca a mí ya verla porque le vamos a retirar ya todos los attachments que tiene, la vamos a ferulizar y ella ya está de alta. Entonces yo lo que voy a hacer cada 4 meses, el primer año la voy a estar monitoreando, después ya se la extiendo cada 6 meses y si logramos estabilizarnos por 2 años, ya yo la mando a ver una vez al año, porque la verdad, es muy buena paciente. Entonces, casos extremos que a lo mejor en otro momento le hubiera mandado a sacar los 4 incisivos inferiores, se pudo mantener en boca y la paciente lo está agradeciendo muchísimo, ¿ok? Este es otro caso que uno lo ve así como a grosso modo y dices, o sea, tiene como malposición dentaria porque perdió algunos dientes. Aquí cuando ya vemos los laterales, o sea, ¿qué pasó aquí? Bueno, sí, a lo mejor cepillándose. Bueno, hay un molar inferior que el 6 tal vez se vaya. Cuando vemos radiográficamente, casi me da una cosa. Yo dije, no, señor, usted va a perder todos esos molares inferiores. ¿Cómo así? Yo, ¿cómo así? Porque como así no tiene hueso, o sea, ¿de dónde esto está sostenido? Esto que se ve como espiculitas aquí en el molar inferior izquierdo, en el 37, eso es sarro, ahorita van a ver las fotos, o sea, la señora, no sé por qué apareció después, es que tristemente la periodontitis no duele. Y los pacientes cuando van con el doctor es cuando hay dolor por una urgencia, pero la periodontitis, como yo le digo, es como la diabetes y como la hipertensión. Hasta que no le da una subida de azúcar o hasta que no le da una subida de tensión, nadie va al médico, nadie. Y de repente te dicen, ay, eres diabético, eres hipertenso, tienes esto, tienes aquello, tienes lo otro. Lo mismo pasa con los pacientes periodontales. Ellos no sienten nada porque obviamente el perder hueso no te va a doler. De repente sintió que se le movieron los dientes, ah, eso es por la edad. No. Ya cuando llegan a estos casos extremos, me toca sacar estas cosas que yo digo, o sea, esto de dónde estaba sostenido, del sarro y de más nada. Entonces, esta paciente, porque se quedó sin su sector posterior, la ortodoncista le está alineando sus dientes para luego recibir. Ella está entre las removibles o implantes. En este caso, pues habría que valorar, porque yo en los pacientes que son periodontales, dependiendo si son colaboradores,
se ponen implantes. Si no, yo no coloco implante en pacientes con periodontitis o que tuvo periodontitis. Porque si no cuido sus dientes, un implante menos va a sentir nada y no los va a cuidar. ¿Ok? No son todos los pacientes, pero sí les pongo eso. Yo le digo, bueno, va a depender de usted. Si usted se aplica, podemos pensar más adelante poner implante, pero si usted no se aplica, mire, usted no va a hacer una inversión grandísima solo para que le dure menos de un año. ¿Ok? Entonces eso también hay que aclarárselo al paciente. Este es otro caso también que lo vemos y dices, bueno, no está tan mal, tiene diastema, ha perdido uno que otro diente, y nos dejamos llevar por esto y bueno, le va a hacer su limpieza y listo, ya. El paciente se va, vamos a ver si lo mandamos a ortodoncia. Cuando empezamos a ver, bueno, tiene aquí un premo que está sosteniendo toda la parte posterior, seguramente tiene trauma. Del otro lado ahí vemos ciertas ausencias, intentando compensar, pero ya empiezo a ver que la encía ya no está totalmente rosadita, pálida. Cuando lo vemos radiográficamente, ¿por dónde empezamos? O sea, aquí obviamente es combinado la pérdida de dientes más el trauma que ha traído este paciente, que pues esos dientes están por donde sientan menos presión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre tomar radiografías periapicales. Yo entiendo que la tomografía es muy guau, pero yo a mí, Fátima, prefiero primero ver periapicales y ya luego si tiene la tomografía, reviso la tomografía. Porque a veces la tomografía con los cortes que hay así, a veces yo no, como que no identifico muy bien dónde está el hueso. Entonces con la periapical me doy una idea y con la tomografía digo, bueno, quiero ver este premolar inferior, ya veo cómo está el defecto. Y ahí digo, no, aquí no hay nada que hacer, no tiene la tabla vestibular, no tiene la palatina, probablemente vaya a ser pilar de alguna removible porque el paciente no quiere este implante, ese diente va para extracción. Entonces ahí ya complementamos con los demás estudios, ¿ok? Este caso es un caso que el paciente es diabético y me lo mandaron para un alargamiento coronal, pero uno viene como medio traumado porque el paciente diabético por lo general no se cuida su boca y este paciente estaba 10 de 10, o sea, una cosa, nada más las restauraciones que si no eran de 10, pero de resto su salud bucal y su hueso está perfecto, o sea, miren esto, perfecto, perfecto. Bueno, y vamos a hacer el alargamiento porque se iba a cambiar todas sus restauraciones, iba a recuperar su mordida, como decía él, y mira, entonces, a veces cuando nos llegan como los pacientes explicando, no, doctora, y entonces es que yo tengo mucho sarro, es que mi pH, empiezan a hablar más como técnico según doctor Google, es que mi pH según busqué, entonces es muy básico, entonces yo sé que produzco muchísimo sarro y no sé qué, no sé cuánto, y yo, ajá, y utilizas el hilo dental, no, doctora, porque me lastima. Empezamos a ver cómo esa situación, ya cuando los veo clínicamente, a lo mejor no es tan grave la situación. Entonces, teniendo la revisión clínica más las radiografías, es que podemos tomar una decisión, ¿ok? Bueno, este caso que fue el que estaba en la presentación, bastante severo, el paciente tenía no sé cuántos años que no iba al dentista y quería ponerse implante, obvio no. Aquí este paciente sí realmente no pudimos hacer muchas cosas, realmente todos sus dientes estaban en muy malas condiciones. Aquí tuvimos que hacer extracción y regularización para una prótesis provisional inmediata y el paciente se terminó quedando con esa prótesis, nada más le adaptaron pues ya al año que pudo volver el paciente, fue que le hicieron una prótesis total nueva tanto arriba como abajo y el paciente hasta el momento va bien. Pero esto es lo que pasa, el que no duela, porque es un poquito de piedra, no pasa nada. Estas son las consecuencias de no tener una disciplina y de no tener controles con el odontólogo, ¿ok? Entonces, bueno, a grosso modo, de lo que he dicho una y otra vez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una buena historia clínica, o sea, preguntarle al paciente, aunque ya lo hayan escrito, ustedes revisen su historia. Veo que en la familia perdieron dientes. Ok. Veo que en la familia hay diabéticos. Sí, mi mamá y mi abuela y mi hermana. Y entonces ya te va haciendo como una alerta. Ok. ¿Quién es hipertenso? Mi papá. Mira, aquí veo que en la familia tienen artritis. Sí, mi abuelita y no sé qué. Esos son factores o son digamos que puntos de alarma que tenemos que tomar en cuenta al momento de sacar un diagnóstico.
porque son enfermedades que se han comprobado que pueden estar relacionadas con la gingivitis y la periodontitis. Después de una buena historia clínica, que ustedes hablen con el paciente, que vean también cuáles son las expectativas del paciente y también pues aterrizarlos, porque a veces vienen con unas ideas que no, se le toman sus radiografías. Mi recomendación, si a ustedes no les gusta la periodoncia, y quieren referirlo a un periodoncista, que también se vale, o por lo menos atender los casos sencillos, recomendación, historia, radiografía para ver si hay pérdida de hueso o no y determinar si es una gingivitis o si ya vamos a una periodontitis, pero sea cual sea de los dos casos, hagan limpieza, una limpieza normalita, porque no es lo mismo yo sondear a un paciente que no le han hecho limpieza cuando el sarro se me forma como un topecito que al momento de yo sondear me hace tope. Ay, no, mire, aquí tiene 3 milímetros de bolsa. No pasa nada, porque muchas veces sondean sin radiografía. Ah, no, eso es una gingivitis. De repente el paciente, no sé, llegó a los 3, 4 meses con pérdida de hueso. Ay, yo no había visto esto. Ay, es que no le tomé radiografía. Claro, el sarro hizo de tope. Entonces, sea gingivitis o periodontitis, háganle una limpieza y a los 15 días sondeen o refieran al periodoncista. Yo como periodoncista se los agradezco porque cuando me llegan el paciente referido y no le han hecho ni siquiera una limpieza, yo le digo, bueno, señor, primero le tengo que hacer una limpieza, nos esperamos unos 15 días que desinflame un poquito el tejido y entonces que lo voy a sondear. ¿Por qué? Y me preguntan, bueno, Fátima, pero ¿por qué no sondeas de una vez? Precisamente porque me dan esos falsos positivos. Yo estoy viendo en la radiografía que tiene una pérdida, por ejemplo, una pérdida ósea vertical y tengo un tope de sarro, yo obviamente voy a medir ahí y me va a decir que mide 3 o 4 milímetros, pero probablemente esos 3 4 milímetros, al momento que yo quite ese sarro, me va a medir es 8, porque yo estoy haciendo una limpieza que yo me meto un poquito por debajo de la encía, yo no estoy haciendo un raspado. Pero ya nada más con esa limpieza cambia un poquito, se desinflama, el tejido se hace un poquito más resistente, no lo desgarro al momento de sondear y no me sangra como muy abundante porque a veces el mismo sangrado no me deja ver, tengo que estar seque y seque porque no logro ver y doy un diagnóstico más certero, ¿ok? Obviamente periodontograma, los 15 días después de haber hecho la limpieza, no lo hagan en el momento porque todo va a estar sangrando, entonces todo está mal, sino dentro de 15 días, después de una limpiecita, hacen su periodontograma, dependiendo de los resultados que salgan en el periodontograma, entonces ya se van a la fase de raspado y alisado radicular o a la fase de raspado y alisado radicular con extracciones, porque hay dientes que no hay manera, entonces se aprovecha que se está anestesiando, no sé, el cuadrante inferior izquierdo y aprovechamos y sacamos ese dientecito, ¿ok? Y si no, esto no es lo suyo, refieran, haga su limpiecita, mire, esto ya más allá, no me gusta la perio, qué asco, lo que sea, no es lo mío o no me siento capacitada porque, no sé, no he hecho un curso, no he hecho una especialidad, lo que ustedes quieran, refieran, porque me llegan casos donde hicieron desvirgamientos por colgajo sin ni siquiera haber empezado con un raspado alisado radicular. Me llegan con que le colocaron injertos donde ni siquiera comenzaron con un raspado radicular y les hablan de cirugías como si fuera nada más sacar unos terceros molares. Y los pacientes me llegan peor y todavía me preguntan si me tienen que pagar. Entonces, lo que no está en sus manos no les dé pena de referir, ¿ok? Y como les decía, radiografía en este caso, el paciente no usaba el hilo dental, entonces se le ve el sarrito. No tiene gran pérdida ósea, pero yo le digo, mire, esto es lo malo de no utilizar el hilo dental y le muestro dónde están las espículas del sarro, ¿ok? Y aquí ven una diferencia, nada más hice la limpieza dental, no es que el paciente esté sano, pero por ejemplo, en la parte de arriba que me llegó así el paciente, ya estoy viendo que tiene sarro por debajo de la encía, yo ya sé que ahí va a haber a lo mejor un tope que cuando yo quiera medir, me va a decir que tiene 3 milímetros y resulta que no. O sea, a los 15 días yo lo vuelvo a citar y entonces ya yo le tomo entonces su periodontograma, ¿ok? Incluso yo le doy la técnica de cepillado antes porque yo necesito que ese tejido esté firme, porque ya yo sé que internamente está enfermo. O sea, eso hasta ahí no me va a llegar el cepillo no me va a llegar 4 milímetros dentro del surco, no va a pasar. Pero ya el paciente ya va viendo pequeños cambios con una pequeña limpieza y dice, ah, no, sí, vamos por buen camino, ¿ok? Y bueno, estas son las sondas que a mí particularmente me gusta la Carolina del Norte.
La de Williams, que es así como achatadita, realmente cuando el paciente viene con mucha inflamación, por lo general no tenemos todavía como esa calibre de la fuerza y esa, cuando son así planitas, se van al infinito y más allá y me causan hasta una bolsa más profunda de la que no había. Entonces, esta Carolina del Norte, como es redondeadita y la punta es Roma, para mí es mi favorita y además que llega hasta 15 milímetros. La de, se me olvidó el nombre, que llega hasta 10 milímetros. Yo me he encontrado con bolsas de 14. Entonces, Carolina del Norte es mi recomendación. El periodontograma, que incluso hay periodontogramas digitales, hay periodontogramas que ya vienen en ciertas agendas. Este yo lo saqué de la CEPA, que es la Sociedad Española de Periodoncia, que estaba en digital, y yo la adapté a mi historia clínica. ¿Con qué se hace el raspado alisado radicular? Con curetas. Hay diferente terminología en cuanto a números. Hay diferentes tipos de curetas. Fátima le gusta las mini Afterfight, que son, la punta activa es mucho más chiquitita y es como más fácil al momento de soñar, que la punta activa no es tan larga. Cuando es tan larga, a veces cuando estamos dándole como la vuelta, porque obviamente los dientes son como redondeados, ese piquito que me quedó como por fuera me desgarra por dentro el tejido. Entonces a mí me gustan las que son pequeñitas, las mini Afterfight. Y bueno, básico, cuando le estén dando su primera consulta, tomaron radiografía, le explicaron cuál fue el origen de la enfermedad, le hicieron su limpiecita, le voy a dar las técnicas de cepillado o qué tenemos que cambiar. Cepillo dental suavecito, de cerdas relativamente planas, ¿ok? No existe mediano, no existe duro, no existe con el cabezal como si fueran para un caballo, no, porque la boca de nosotros es redondeada. Eso hay que explicarle al paciente. Obviamente a un paciente que me viene cepillando un cepillo mediano, le voy a decir que se va a pasar uno suave, literalmente va a sentir que se está limpiando con esponja y a los 2-3 días se va a pasar al cepillo mediano. Entonces hay que darle la técnica. Yo les digo, cuenten hasta 10 en el mismo lugar. El cabezal es relativamente pequeño, me abarca 2 dientes. Quédese ahí 10, cuente hasta 10 segundos. Va rodando 10 y así sucesivamente hasta que se asegure que limpió bien. Porque les digo, de nada sirve yo barrer con unas cerdas medianas que voy dejando sucio en el piso a que una suavecita que le doy varias pasadas y yo sé que me va a arrastrar todo. Cuando es un cepillo mediano y le doy más veces, lo que hago es lastimar tanto encía como esmalte y vienen secuelas como sensibilidad o hipersensibilidad o que siempre tengo mi encía roja. Entonces eso también se lo doy a entender al paciente porque el paciente lo entiende y hay que darle como el porqué, ¿ok? Cuando son pacientes que ya comencé el raspado y alisado radiculares, entonces cuando mando enjuagues de clorexidina de 0.12%. Dependiendo si en la limpieza yo vi que sangró mucho, se lo mando por 2-3 días ya, porque realmente donde quiero que haya más penetración de este enjuague es cuando yo hago el raspado y alisado radicular. Por lo general a mí me gusta mandarlos por 15 días. Tengo pacientes que han reaccionado a la clorexidina, entonces que lo ocupen en la noche y al día siguiente el enjuague que quieran o solución salina, ¿ok? Y no puede faltar la técnica del hilo dental, darles buena técnica de hilo dental, que entiendan que no es meter y sacar el hilo, sino que hay que bolear, que no hay que tocar la encía, que las primeras veces se puede lastimar, que las primeras veces puede sangrar, pero que no lo dejen de hacer. Mientras más practiquen, más habilidad ganan en las manos y mejor es la técnica de cepillado. Yo le digo, no pretendan ustedes que, no sé, después de 30 años hacerlo de una manera, usted lo vaya a cambiar en 2 días. Es un proceso, pero de que se puede y el paciente se va motivando. A los 15 días lo revisan, ay doctor, es que el hilo es lo que único que no, sí, pero no me lo deje de hacer. O se le da opciones, ¿ok? Y lo que le comentaba mucho en cuanto a la comunicación con el paciente, efectos positivos de la empatía en la atención bucodental, incluso la CEPA hacen como especies de revisiones en su revista, de que este tipo de paciente lo que necesita también es como acompañarlos en el proceso y no, ay, bueno, si usted no se cepilla, eso ya no es problema mío. No, porque este tipo de paciente, como yo les decía,
vienen como que con una carga, no sé si la palabra es emocional, pero vienen con un sentimiento incluso hasta de culpa, de por qué no lo hice antes, de por qué me han llegado así mamás, no, es que primero eran mis hijos, después fui yo, y entonces por eso yo perdí dientes, y por esto, y por esto, y por esto. Entonces son pacientes donde no se desesperen, si es lo que les gusta a ustedes, la parte periodontal, no se desesperen, o sea, yo les digo a los pacientes, mire, ya estamos aquí, estamos en el presente, vamos poquito a poco, no podemos cambiar esto de la noche a la mañana, usted lo sabe, esto es una enfermedad que lleva años, esto no es de ahorita, usted no se preocupe, como darle un poquito de, ay, bueno, va a perder un diente, sí, lamento mucho que va a perder un diente, pero mira, hay opciones, pues, tenemos prótesis, tenemos puentes, tenemos implantes, vamos a ver si implantes se puede, porque si usted no se cepilla, no le ponga implantes, o sea, opciones y darle la tranquilidad al paciente de que sí, bueno, ya, llegó como llegó, pero ser empáticos con el paciente, porque de verdad, hoy en día se nos olvida esa parte, estamos como enfocados en mostrar que todo quedó bello en unas carillas, que todo quedó bello en un blanqueamiento y no nos enfocamos, por lo menos en la parte periodontal, no nos enfocamos también en qué es lo que siente el paciente. No es que nos vamos a volver psicólogos, porque al principio a mí me costaba mucho como desprender eso es lo que me contaba el paciente cuando llegaba a mi casa, porque me quedaba con eso en la cabeza una y otra vez, pero sí por lo menos escucharlos y orientarlos en base a nuestro tratamiento, y les prometo que los pacientes se comprometen y mejoran muchísimo en los cambios y en los resultados. ¿Ok? Entonces, conclusiones, ¿cómo hay que actuar? Una buena historia clínica, radiografías, o sea, eso no puede faltar, revisión clínica y a partir de ahí dar el diagnóstico. Si van a referir o ven que es una gingivitis, limpieza, para cuando vayan a sondear, ustedes no se encuentren con esos topecitos y puedan dar un diagnóstico real, ¿ok? Porque me llegan muchos casos, perdón, que le dicen que es una gingivitis y cuando yo veo las radiografías, o sea, hay casos en el que no, es que cómo le explico al paciente que venía con la idea que solo tenía inflamación en la encía y que va a perder 2 dientes. Entonces, seamos un poquito más como minuciosos al momento de dar este tipo de diagnóstico, porque o le dan un tratamiento muy extremo o no le dan la importancia que le tienen que dar, ¿ok? Por eso les decía, no es que hoy estamos viendo algo totalmente diferente, realmente esto es lo que nos dan en licenciatura, en la especialidad un poquito más intenso, pero es sabiendo diagnosticar es que vamos a orientar el tratamiento. No porque lo veamos que aparentemente todo está bonito con una simple limpieza, ¿para que le tomo radiografías? No, seamos minuciosos al momento de ver a nuestros pacientes. Entonces, si tienen alguna pregunta, estoy abierta a responderles. Muchas gracias, doctora Fátima. No, Tengan alguna duda para que la puedan poner en el chat, por favor. Aquí preguntaron, más bien ya hay preguntas, doctora. sí, perfecto, tú dímela. ¿Qué opina del Waterpik? Incluso con el doctor Romualdo y el doctor Martin tenía como una guerra. No estoy en contra, la verdad no estoy en contra, pero es un aditamento que va en pro. O sea, tengo pacientes, doctores, que yo solo utilizo el Waterpik. Cepillo y Waterpik, ok, está bien. No está mal, pero yo les digo, no es lo mismo la presión del agua a que yo esté puliendo la superficie de los dientes. Yo le digo, sí es un complemento, pero nada me va a sustituir el cepillado y el hilo dental. El Waterpik es un complemento, efectivamente, sabiéndolo usar, porque también me llegan los pacientes que lo utilizan a la máxima potencia y en dirección a la encía. Yo le digo, no es en dirección a la encía, es sentido contrario a la encía, precisamente para que esa presión no me cause una lesión o una pseudobolsa por la presión que me causa el agua. Incluso les doy la recomendación, compren el viajero, el que no va conectado a la corriente, que la presión es un poquito menor, incluso tiene menos velocidades, o sí, potencias, perdón. Entonces, como que el paciente no cae en la tentación de que mientras más limpio, más. No, no, no. O sea, no. Le digo, no es el aditamento principal, pero sí sirve de complemento. Si ya lo tienen, es darles esas indicaciones al paciente
de que no sea directamente en la encía y que nada va a sustituir el hilo dental, sino que lo complementa. Yo le digo, bueno, con el hilo dental usted barrió la superficie del diente y les pongo el ejemplo. Y con el guarepí usted me va a quitar el pedacito de pan que se le quedó atorado, porque eso realmente es lo que hacen. No me pule, pero sí quita partículas grandes y complementa la higiene. No estoy en contra, pero sí tengo Su punto. Ajá. Ok, doctora, muchas gracias. Pregunta la doctora Frida. Hola, ¿se tiene que hacer un sondeo inicial y un sondeo después de la limpieza? A mí particularmente, bueno, nos enseñaron en la UNAM que ese sondeo inicial realmente no es un sondeo real. Lo que voy a hacer es sacar un diagnóstico como pseudodiagnóstico, por lo que le comentaba. Obviamente el paciente cuando me llega con mala higiene, ¿qué es lo que me va a encontrar? Obviamente me va a encontrar sangrado, como les digo a veces exagerando, me va a encontrar sangrado hasta en el ojo. Me puede encontrar con topes de cálculo, así cerca del surco, donde a lo mejor tiene una medida de 6 y me va a decir que mide 3 y yo decir, bueno, ahí no voy a raspar. Entonces, estar picando al paciente, yo prefiero, Fátima, primero hacer la limpieza, que se me vaya un poquito el eritema, porque hay veces cuando estamos aprendiendo a sondear, sin querer picamos un poquito de más o no tenemos esa fuerza suficiente, y cuando hay edema en la encía tendemos a meter mucho más la sonda, y entonces donde no había una bolsa, causé una bolsa. Entonces yo prefiero primero limpieza. Yo ya vi la radiografía, yo ya sé que trae seguramente la enfermedad la periodontitis por la pérdida de hueso, pero yo necesito realmente la medida real. Entonces, si hay edema, es como yo le digo, usted tiene un chichón aquí cuando se golpea, no quiere decir que le está saliendo una cabecita de más, sino que yo necesito que eso se aplane para ver si queda un defecto o no. Entonces, yo, Fátima, primero limpio 15 días para que se desinflame y entonces ahora sí sondeo. ¿Y qué me he encontrado? Bueno, de bolsas de 8, de 9, con todo y que hice la limpieza, porque tampoco es que hacemos una limpieza que nos metemos hasta toda la bolsa, porque sin anestesia nadie aguanta eso. Pero también tenemos que tomar en cuenta que si yo en lo mejor en un surquito que tiene 4, yo no calculé bien la fuerza y metí la sonda de más, ahí ya ocasioné un problema mayor. Entonces, a mí particularmente me gusta sondear es después de la limpieza, no antes, porque no, o sea, ¿para qué los sondeos si realmente yo necesito este sondeo después de la limpieza? No, digamos que lo que hago es gastar tiempo y recursos y no me va a dar un diagnóstico real. Por eso es que yo sondeo después de la limpieza y no antes. Gracias, doctora. ¿Tienen más preguntas? Vamos a contestar la mayoría. Si no, de igual manera, algunas se van a cortar, pero bueno. La doctora Olimpia pregunta, ¿ya hay artículos de la aplicación de nanotecnología en periodoncia? ¿Es el futuro de las terapias periodontales? O sea, como que le está preguntando si ya hay artículos y si cree que es el futuro. Mira, la verdad de eso desconozco, si sé de las terapias láser, por el tema de las ondas y todo lo que puede producir el láser, por que la membrana bacteriana, que literalmente las explota y todo eso. Sí va en pro a eso, incluso ya hay varios colegas que utilizan el láser para hacer los raspados. Pero yo me quedo con lo mismo de que sí, es una tecnología que dentro de poco todo el mundo va a tener láser, pero si no sabemos hacer lo básico, o sea, no pretendo yo volar si todavía no sé caminar. ¿A qué me refiero? Si yo todavía no sé hacer un buen raspado manual, podrá venir el láser más potente del planeta, pero si yo no remuevo, eso no penetra a donde tiene que penetrar. Incluso tuvimos una capacitación hace como casi 2 meses de que nos hablaron sobre el uso de láser en bolsas periodontales, y yo les decía, ajá, pero si yo no remuevo, si yo no hago ese raspado, el láser no va a hacer nada, ¿verdad? Y me dicen, efectivamente, doctora, si no hay un buen raspado, si no hay un pulido de superficie, el láser no va a llegar a donde tiene, perdón, que llegar. Entonces sí, o sea, actualmente hay muchas tecnologías, hay unas que sí han funcionado y otras que no, pero lo básico es tener buena técnica de raspado para que toda esa nueva tecnología que se está implementando realmente tenga resultados, porque si no, lo que vas a hacer es invertirle a equipos donde después vas a decir, ah, esto no funcionó, esto no sirve. No, no, no. La que no funcionó fue la mano, que es lo básico, ¿ok?
En cuanto a otras técnicas, la verdad ahí te diría que desconozco. Si lo que está el boom ahorita es los láser. Yo todavía no tengo láser, nada más me capacitaron porque sí, económicamente sí es, se me eleva ahorita un poquito el presupuesto porque me metí en otros equipos, entonces bueno, voy un pasito a la vez. Sí voy en pro en que algún día me maneje a láser, pero vuelvo y repito, de nada sirve todas las tecnologías si no hacemos lo básico. Sí, sí. Ok. Son varias preguntas, pero igual Y no te preocupes. para que no se largue esto, vamos a leer algunas nada más. Pregunta la misma doctora Olimpia. Para pacientes con enfermedad periodontal, ¿sugiere productos de higiene bucal con enzimas o bioflavonoides? Pues ahí también va a depender. Hay pacientes que incluso vienen preguntando por, eh, ay, se me fue el nombre, por bio, ya que se me fue la onda, yo y mi embarazo y mi memoria de Dorix. Ay, ¿cómo se llama esta cuestión que también sirve para el estómago? ¿Alguien me lo puede decir? Ay, señor. Ay, ¿cómo se llama? Probióticos, de eso. Gracias. Incluso hay medicamentos, que incluso se utiliza como para regular la flora. Mira, mientras sume, se pueden aplicar, mientras no me vaya a causar ningún daño ni gastrointestinal, ni bucal, todo eso puede sumar, no hay ningún tipo de problema. O sea, tengo uno que otro paciente que me dice, ay, doctora, es que vi este medicamento que probiótico que también ayuda a regular la flora bucal. Y yo sí, está perfecto, pero cepíllate bien porque si no de nada va a servir. Entonces, sí, mientras sean productos que sean beneficiosos al paciente y no les cause ningún daño, mira, todo es bienvenido. Yo no estoy en contra de eso. Gracias, doctora. Pregunta la doctora Ana. Si un paciente tiene periodontitis, ¿es recomendable mandarle metronidazol con amoxi y enjuague? No, incluso suena como contraproducente porque obviamente la periodontitis, si es periodontitis, o sea, la periodontitis es una enfermedad inflamatoria infecciosa, están involucradas bacterias, es correcto, pero no es sinónimo de que voy a mandar antibiótico y mucho menos metronidazol. El metronidazol, en los casos que tengan periodontitis necrosante comprobada, es que se combina con la amoxicilina. De resto, no hace falta mandar ningún tipo de antibiótico, ni porque tenga absceso, ni porque no. O sea, cuando se manda un antibiótico, y es una de las cosas que, pues, para no crear resistencia, es si el paciente tiene fiebre, si tiene malestar general, es cuando se manda antibiótico o tiene alguna condición sistémica como hipertenso, diabetes, o tiene un marcapaso o algo como para evitar una endocarditis bacteriana. Pero si tiene una periodontitis y yo voy a mandar estos medicamentos, no sirve de nada, no va a hacer absolutamente nada, sino crear resistencia al paciente. Incluso después de un raspado y alisado radicular, tampoco mando antibióticos, mando enjuagues de clorexidina y listo. O sea, no podemos sobremedicar, no es necesario mandar antibióticos si no hay una afectación sistémica. No es necesario, y menos en una periodontitis común y corriente. En una periodontitis necrosante comprobada, se sigue un protocolo, pero de resto no se tiene que mandar antibióticos para nada. Gracias, doctora. Aquí pone la doctora Dulce. Buenas noches, disculpe, en el caso del paciente con trauma fuerte, con una movilidad marcada en órganos dentarios, donde fue el trauma y con acumulación sarro sumamente marcada, ¿recomendaría una limpieza antes de referirlo? Sí, incluso pues ahí uno cuando ya lo refieren, el paciente no es que va al día siguiente o a la hora después de la limpieza, yo le digo, vaya a la semana, no sé, con el ortodoncista o con el periodoncista, incluso lo que pueden hacer, apoyarnos en ese sentido, es que le hacen la limpieza como para que no se vaya el paciente inseguro, pueden ferulizar sabiendo que hay trauma, pero al momento que se hace la limpieza, pues los tejidos empiezan a ceder, empieza a desinflamarse y esas fibritas que me sostenían, las fibras gingivales que me sostenían el diente, bajan y entonces hay mayor movilidad, entonces el paciente empieza a decir de que no, ahora se me mueven más, pero hay que explicarle al paciente. Al momento que yo te voy a hacer una limpieza, puede ser que sientas más movilidad o incluso hasta menor, porque cuando se quita el problema de la inflamación o se disminuye,
pues hay como disminución también en el alvéolo en cuanto a inflamación y hay como menor grado de movilidad. Pero cuando sea trauma y hay acúmulo, lo ideal es quitar primero los factores locales, que es el sarrito, el cálculo dental. Si ven que tiene muchísima movilidad, le colocan una férula maleable y lo refieren. ¿Qué puede pasar? Y se lo explican al paciente. Oye, esto es un pañito de agua tibia, pero es para que puedas alcanzar a la consulta con la especialista o el especialista y te va a decir qué hacer, a ver si ese diente se queda o se va. ¿Qué ha pasado? Que si he tenido dientes con demasiado trauma, que no hay manera, pero si yo veo que por lo menos tiene hueso, por lo menos un poquito más del 50% de hueso, yo le digo, vamos a hacer todo lo posible, vamos a acelerarnos en el procedimiento, o sea, vamos a hacer nuestra, si llega a necesitar, ¿no? Raspado y alisado radicular, vamos a estabilizarlo. Yo sé que ahí no se le va a quitar la inflamación, yo sé que ahí no se le va a quitar la bolsa porque hay un trauma ya demostrado. Vamos a ver con la ortodoncia, por lo menos que ya me lo quite la oclusión, cómo vamos. Y muchas veces me ha pasado de que el diente se queda no con la misma cantidad de hueso, obviamente, pero el diente se queda. Como también me ha pasado que me dice Fátima, no hay manera de que en estas condiciones yo mueva el diente. Bueno, fulanito de tal, ese diente lo va a perder. Ahí es mucho también la comunicación que tengan con el médico que vayan a referir, ya sea el periodoncista, el ortodoncista o ortoperio, porque entre los dos es que se toma la decisión. No podemos tomar la decisión si es una afección que involucra a varios especialistas, uno solo no la puede tomar. Tiene que haber un consenso, que todos estén de acuerdo, obviamente presentárselo al paciente, que sea consciente de lo que la conclusión que llegamos y que eso es lo que puede pasar. Nunca hacer los procedimientos sin consultarle al paciente. No quiere decir que el paciente va a decidir el tratamiento, sino esta es la opción o estas son las opciones. Si hay varias opciones, él puede escoger. Si no hay ninguna opción y es la única, esto es lo que se tiene que hacer. Eso es desde mi punto de vista. Gracias, doctora Fati. Agradecemos a todos por su atención, por su tiempo, por su interés en el webinar. Muchas gracias a todos los doctores que se conectan. Visítanos en nuestra página web www.reisix.com. Reisix, para los y las fanáticas de la odontología.